Hola a todos, bienvenidos a Sólidos Deformables. En esta ocasión vamos a dar inicio a la unidad que corresponde a equilibrio de cuerpos rígidos. Vamos a hacer una introducción a la temática, vamos a hablar sobre el diagrama de cuerpo libre, un concepto o una herramienta muy importante en la resolución de equilibrios. Vamos a tratar el punto de reacciones en los apoyos. Y luego de esto vamos a entrar a la parte del análisis de equilibrio en cuerpos rígidos y terminaremos hablando sobre el tema de indeterminación estática. Dentro de los objetivos de esta charla perseguimos desarrollar el concepto de equilibrio, utilizar el diagrama de cuerpo libre aplicado al equilibrio de sistemas estructurales, aplicar la tabla de reacciones por tipo de apoyo en sistemas estructurales y también identificar los sistemas determinados de los indeterminados. Bien, decimos de que para que un cuerpo rígido se mantenga en equilibrio o para que lo definamos como tal, es necesario de que las fuerzas y momentos que tiene aplicado dicho cuerpo no le impriman traslación ni rotación de cuerpo, es decir, de que esté sin moverse en estática o respetando lo que es la segunda ley de Newton, que no tenga aceleración, es decir, podría presentar algún tipo de movimiento rectilíneo uniforme sin aceleración. Eso lo definimos como equilibrio, ¿no? Entonces, la condición necesaria y suficiente para que se dé el equilibrio estático es de que la fuerza resultante y el momento resultante sean equivalentes a cero. O sea, vectorialmente hablando, estaríamos diciendo de que la sumatoria de las fuerzas se reduzcan a cero, de todos los vectores fuerzas se reduzcan a cero, igualmente la sumatoria de los momentos que producen dicha fuerza se reduzca a cero, y en esas condiciones podríamos definir que el cuerpo que estamos tratando se mantiene en equilibrio. Al tratar de resolver estas ecuaciones vectoriales, podemos reducirlas a sus componentes y así tendríamos de que para el caso de la fuerza, la ecuación de sumatoria de fuerza vectorial igual a cero, dispondríamos de tres ecuaciones escalares en cada uno de los ejes: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. Lo mismo con la ecuación de momento. Podemos desglosarla en los momentos, en la suma de los momentos alrededor de cada uno de los ejes coordenados, y tendríamos sumatoria de momentos en X, sumatoria de momentos en Y y sumatoria de momentos en Z igual a cero. Ahora bien, con la herramienta del diagrama de cuerpo libre, esta es una herramienta sumamente útil para la resolución del equilibrio en los cuerpos, y consiste en el primer paso a realizar para resolver el equilibrio estático en un cuerpo rígido. Acá lo que debemos de hacer, es decir, tenemos un sistema, el que sea, por ejemplo, imaginémonos esta grúa que sostiene el peso que genera una masa de 2.400 kilogramos y queremos resolver su equilibrio estático. Entonces debemos de arrancar por plantear el diagrama de cuerpo libre para dicho sistema. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Los pasos a seguir serían los siguientes. Primero tenemos que seleccionar o más bien separar el cuerpo libre de todo su exterior. Tenemos la situación completa, la situación real, y empezamos por indicar los puntos de aplicación de las fuerzas conocidas. En este caso, fuerzas conocidas, podríamos hablar de esa masa de 2.400 kilos reducida a fuerza,
y del peso propio de este sistema de grúa que estamos viendo. Podrían tomarse como fuerzas conocidas. Entonces, las colocamos sobre el cuerpo y ya el cuerpo separado de todo su entorno, lo hemos desligado y además indicamos aquí los puntos de los apoyos. El punto A y el punto B están indicados y lógicamente allí debería de haber algo, ¿no? Que sería lo que el sistema de apoyos le realiza a la grúa en este caso, pero eso sería el siguiente paso. Entonces, en el siguiente paso lo que tenemos que hacer es indicar el punto de aplicación de todas las fuerzas desconocidas. En el paso anterior habíamos indicado las fuerzas conocidas, el peso del bloque de 2400, el peso propio de la grúa, y ahora, además de estas dos que habíamos indicado en el caso anterior, ahora colocamos la reacción en el apoyo A y la reacción en el apoyo B. ¿De dónde sacamos esto de que en A tienen que ser dos componentes de reacción y en B solo una? Eso lo vamos a ver a continuación con la ayuda de unas tablas, pero por el momento planteémoslo de esa manera, ¿no? Y como en el equilibrio estábamos hablando de que es necesario plantear sumatorias de fuerzas, que las podemos descomponer en cada uno de los ejes, y también sumatoria de momentos, calculados alrededor de cada uno de los ejes. Para esto último, para la sumatoria de los momentos, necesitamos definir los brazos de momento de cada una de las fuerzas. Entonces, debemos de acotar todo el sistema para poder calcular estos momentos. Y esto sería el diagrama de cuerpo libre. O sea, ya nos serviría para poder empezar a calcular sumatorias de fuerzas y sumatorias de momentos en la grúa, en este caso. Entonces, lo que decíamos, ¿de dónde sacamos de que arriba son dos componentes de reacción y abajo solo una? Esto va a corresponder con el tipo de apoyo que estemos tratando. Por ejemplo, aquí en esta tabla, en la parte superior, se muestran ciertos tipos de apoyos. Aparece apoyo de rodos, de balancín y un eslabón sobre una superficie lisa. Me dicen acá de que todas esas condiciones corresponden a una sola componente de reacción, es decir, de que en todas esas situaciones vamos a tener de que la superficie reacciona con la estructura imprimiéndole una sola componente de fuerza, que sería perpendicular a la superficie. Entonces, estaríamos hablando de una sola incógnita. Necesitamos conocer esa reacción. También hay otras situaciones donde solo estaríamos manejando una sola incógnita en las fuerzas que se generan o se aplican a la estructura, y es el caso de cuando tenemos un elemento de eslabón al cual estamos uniendo un cable. Lo mismo sucedería si le unimos una bicla o un elemento de conexión. Esto se conoce también como elemento de dos fuerzas, ¿no? El resultado sería una fuerza aplicada en el eslabón o en la estructura que iría sobre la línea del elemento de conexión o del elemento cable, ¿no? Una sola incógnita. Es decir, se supone que de la geometría deberíamos de conocer el acotamiento que nos diga cómo calcular el ángulo acá. Entonces el ángulo no sería incógnita, sería un dato conocido. La única incógnita sería la magnitud de la fuerza. Lo mismo en estos últimos dos casos. Esto es un elemento de eslabón que tiene conectado una corredera en su extremo o que está unido a otro elemento con un pasador de ranura lisa, es decir, no hay fricción a lo largo de la ranura. Entonces, el resultado es una fuerza perpendicular a la línea de acción del elemento de apoyo. Una sola incógnita. En todos estos casos, una sola incógnita tendríamos que determinar. Ahora, podríamos tener otras situaciones, las que podrían corresponder a la grúa que acabamos de ver. En la parte superior poníamos dos componentes, ¿no? Eso sería esta situación.
una articulación, un apoyo articulado. En un apoyo articulado, allí existen dos restricciones. Ese apoyo articulado no me permite de que el eslabón se mueva horizontalmente y tampoco me permite de que se mueva verticalmente. Entonces tiene dos restricciones, horizontal y vertical. Las podemos ver de esa manera en sus dos componentes, o lo podemos plantear como una sola fuerza con una dirección desconocida. En cualquiera de los dos casos estamos hablando de dos incógnitas. Dos componentes de fuerza o fuerza con ángulo desconocido, dos incógnitas. Y en el plano, lo digamos más completo que podemos encontrar en cuanto a restricciones es el empotramiento. En un empotramiento tenemos restringido el desplazamiento horizontal, el vertical, y además no se permite de que el elemento que forma parte de la estructura gire en ese punto. No hay posibilidad de giro. Entonces, además de las dos componentes de fuerza, ahora tenemos un momento, un par aplicado en el punto, tres incógnitas, en el caso del empotramiento. Entonces, esto cuando estemos armando los diagramas de cuerpo libre lo tenemos que observar de forma detallada qué tipo de apoyo tenemos para así, dependiendo del tipo de apoyo, colocar las componentes de reacción que correspondan. Algunos esquemas que muestran los casos de apoyo que podríamos encontrar en la realidad. Por ejemplo, esta es una viga de concreto que se está embebiendo a una pared o un muro, y en ese caso ese tipo de apoyo, el de la viga sobre el muro, estaría funcionando como un empotramiento. Ahí tendríamos tres componentes de reacción. Lo mismo en esta columna de acero, tendríamos acá una transmisión de fuerza hacia la cimentación, en la cual tendríamos las tres restricciones. No se permite desplazarse horizontalmente ni verticalmente, ni se permite que gire. Ahí vemos esos dos pernos anclados en el concreto. Entonces estos serían ejemplos que podemos encontrar en la realidad. Si queremos ver una cosa, digamos, que nos parezca como más real todavía, tenemos el caso de este puente. En este puente, el apoyo que tenemos aquí en la parte inferior funciona como una articulación, impidiéndole de que se vaya a desplazar a lo largo de su longitud, y también impide de que se vaya a levantar o que se quiera levantar o hundir en ese punto. Aquí, para verlo más en detalle, es esto lo que se tiene, ¿no? Es una articulación. Sí puede girar, entonces no está restringido el giro. Solo serían incógnitas las componentes de reacción horizontal y vertical. Con el equilibrio de cuerpos rígidos, si simplificamos el fenómeno a un análisis en el plano, para comenzar, tendríamos de que si analizamos en el plano, no tendríamos fuerzas en la dirección Z. Aquí entendiendo la dirección Z como la que sale del plano, ¿no? La que sale del plano. X y Y estarían definiendo el plano. Entonces, las fuerzas estarían contenidas en X y Y, no tendríamos fuerzas en Z. Además, los momentos alrededor de los ejes X y Y igual serían 0, y solo se estarían produciendo momentos alrededor del eje Z, dado de que las cargas están en X y en Y. Solo tendríamos momentos alrededor de Z. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre de esta armadura, ¿no? Podríamos descomponer las cargas externas, esto para facilidad del cálculo, incluir alguna fuerza conocida que estemos dejando de lado de inicio, como por ejemplo el peso, se puede colocar acá. Y luego observamos los apoyos, ¿verdad? Articulación, dos componentes de fuerza. Y acá tenemos un rodo
y discutimos de que solo ejercía una sola componente de fuerza, solo está restringiendo el desplazamiento vertical. Entonces, es esa la reacción que se genera. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre completo. Entonces, de acuerdo a esto, tendríamos una reducción de las ecuaciones de equilibrio a nada más 3. Repito, este es un análisis en el plano. Estamos simplificando a que todas las cargas se dan en el plano, las cargas de tipo fuerza, y los momentos se generan saliendo del plano, en Z. Entonces estaríamos disponiendo de 3 ecuaciones escalares para la resolución de este sistema. Podríamos hablar de sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en A igual a 0. Entiéndase A como este punto que estamos viendo acá o cualquier otro punto contenido en el cuerpo rígido. Podemos hacer momentos en B o en C o en D, lo que queramos, pero solo una sola ecuación de momentos. Solo disponemos en total de 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces, si sabemos de que solo disponemos de 3 ecuaciones de equilibrio, esto nos da pie a tener en cuenta de que solo podemos resolver un sistema para no más de 3 incógnitas únicamente, porque disponemos de 3 ecuaciones. Lo que decíamos, no podemos aumentar más ecuaciones, solo disponemos de esas 3, pero sí podemos hacer ciertas combinaciones, como por ejemplo, en lugar de manejar 2 ecuaciones de sumatoria de fuerza y una de momentos, podemos usar una de sumatoria de fuerzas y 2 de suma de momentos, o incluso podríamos usar 3 ecuaciones de sumatoria de momentos. Pero en definitiva, hay que tener en cuenta de que solo disponemos de 3 ecuaciones escalares de equilibrio.